Hola, hola, buen día tengan todos nuestros podescuchas. Me emociona muchísimo estar de vuelta con un capítulo más de Hablando en Acero. Como cada 15 días está con nosotros el mismísimo Arquitecto Sierra. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Mos. Caray, Fer, ¿todo bien? Como que te cambió la voz. Suenas un poquito como alguien con más experiencia, muy cercano a celebridad. A lo mejor será que te convertiste en Gabriel Guerra. Creo que estoy evolucionando, Carlos. En efecto, el pobre Fer debe de estar asoleándose en las playas paradisíacas de alguna parte del mundo, o ¿por qué no? A lo mejor en su azotea, nadando en su tinaco. Uno nunca sabe. Gabo, me da muchísimo gusto que estés con nosotros en este episodio. Para los que no conocen a Gabriel, se trata de Gabriel Guerra. Él también forma parte integral del equipo de desarrollo de mercado y bajo sus títulos mundiales, sus cinturones de títulos mundiales, tiene el mayor número de webinars organizados en una sola semana. Así que cada vez que alguien de ustedes vea uno de sus webinars publicado en nuestras redes sociales, Gabriel está detrás de eso. Muchas gracias por eso, Gabriel. No, gracias a ti, Charlie. Fíjate que nunca había pensado en eso, ¿eh? ¿Quién tendrá el récord mundial en número de webinars por semana? Pero bueno, ya será una tarea de otro día. Pero bien, vamos a saludar a un titular, y vaya qué titular. Su, ¿cómo estás? Hola Gabo, un gusto tenerte también por acá en este episodio. Y hola Mos, ¿cómo va todo? Fíjate que seguramente Fer, no sé si esté en la azotea o esté en las playas paradisíacas, pero con tan solo pensar que esté tomando el sol, eso ya me da envidia. Sí, cambiando de tema, porque al pobre Fer seguro ya le están zumbando los oídos. ¿Qué nos trae Su el día de hoy? Pues antes de que nos adentremos en los números y en lo que vamos a hablar el día de hoy, recapitulemos un poco lo que vimos el episodio pasado. Primero vimos datos sobre el PIB de la industria de la construcción, posteriormente platicamos sobre el comercio exterior en América Latina y finalmente hablamos del megaproyecto del tren interurbano de México-Toluca. Mos, luego tú nos platicaste de los grandes edificios de la ciudad de Nueva York y finalizamos el programa con una buenísima entrevista con la arquitecta María Bustamante. Sí, vaya que me la pasé bien con María. Siempre tenemos pláticas súper amenas, pero vamos a cortar el rollo y vamos directo a los datos. Venga, Su. Gracias, Mos. Pues el día de hoy les voy a platicar de cómo va la producción de acero mundial. Traemos las cifras de julio. Hablaremos también de nuestro vecino del norte sobre el panorama político, económico e industrial. Y finalizaremos hablando de un proyecto interesante que es el Cine Cosmos. Su, este Cine Cosmos es el edificio abandonado que está en la calzada México-Tacuba. ¿A poco viene un proyecto para ese edificio? Sí, Mos, efectivamente. Pero antes de que nos adentremos de ese proyecto, vamos a hablar un poco de los números de la producción mundial para julio, en donde vemos que el acero crudo cayó. La producción de acero de estos 64 países que informa World Steel ascendió a 152.69 millones de toneladas en julio, casi un 3% más que junio, pero un 2.5% menos que el julio 2019, donde el monto fue de 156.68 millones. China, la nación siderúrgica más grande del mundo, como lo hemos comentado, registra un aumento de la producción quedando en 93.37 millones de toneladas en julio, un 1.9% más que este junio versus comparado mes a mes y un 9.1% comparado contra el año pasado. Esta situación no es tan brillante para Estados Unidos, donde vemos que la producción de acero crudo quedó en 5.2 millones de toneladas, un 29.4 menos que el julio del 2019. México produjo un 1.9 millones de toneladas de acero bruto este julio 2020, una disminución del 22.6% en comparación con julio del 2019. ¿Y qué es lo que ha impulsado el crecimiento en la producción de China? Fíjate, Gabriel, que el crecimiento de la producción de China ha sido impulsado principalmente por el estímulo del gasto de Beijing y un repunte del sector manufacturero. Se esperaba una demanda por el sector de la construcción, pero esta al final no se llevó a cabo debido a que las temporadas de lluvia se prolongaron. Así es que vamos a ver este aumento seguramente para el segundo semestre. Su, cada vez que hablamos de China se me pone la piel chinita con esos números. ¿Qué nos cuentas de Estados Unidos, de nuestro vecino al norte? Fíjate que como ya hemos hablado, estas dos economías, tanto la mexicana como la norteamericana, están muy interrelacionadas, no solo por las exportaciones y las importaciones, sino también por la gran cantidad de actividades que realizan conjuntamente. Por ejemplo, nuestro principal productor de exportación de esta nación proviene de la industria automotriz,
pero a su vez, cerca de la mitad de los componentes de los automóviles fabricados en México son importados de Estados Unidos. Reducir o suspender nuestra producción automotriz tiene un gran impacto también en el empleo aquí, pero también en Estados Unidos. Esta situación se repite en diferente magnitud en diferentes sectores. De hecho, la variable externa que mejor explica la producción total en México es la producción de la industria en Estados Unidos. De ahí que siempre hemos dicho que es muy importante la relación o la interrelación que tenemos con Estados Unidos. Vamos a hablar de tres temas, ¿no? Queremos hablar de la economía, un poco de la industria y un poco de la situación económica, pensando en que cómo nos impacta todo lo que pasa en este país vecino. Vemos que en cuanto a la situación económica, el COVID causó un declive del 33% anual del PIB en el segundo trimestre. Es el mayor decrecimiento en los últimos 6 años. El desempleo se explotó y casi un 14.3% en abril se cayó, pero se logra recuperar en julio a un 10.2%. La confianza del consumidor cae fuertemente en el segundo trimestre, sin embargo, no llega a niveles tan bajos como en la Gran Recesión. Definitivamente la economía estadounidense sufrió significativamente por el COVID, pero empezamos a ver ya una recuperación, aunque es una recuperación lenta. Si hablamos de la industria, vemos que la utilización de la capacidad de acero está íntimamente relacionada con la producción industrial. En este sentido, vemos que la utilización de capacidad de acero cayó un 51%. Aunque la industria manufacturera sufre un golpe importantísimo en el segundo trimestre, se está recuperando más rápido que los sectores como los servicios. Dentro de la estructura de ocupación de la industria siderúrgica, vemos cuán importante es la construcción, ocupando un 44%. Este 44%, fíjate que es similar al de la TAM, que en la TAM es un número de 45%. Y si hablamos de política, que si bien no me gusta mucho hablar de política, pero creo que es un tema importante principalmente porque faltan pocos días para que se lleve a cabo las elecciones. Entonces, estas elecciones, dentro de los sondeos de las últimas semanas, favorecen a Biden. Sí, pero esto de las encuestas yo ya no les creo nada. Con Hillary está la situación muy parecida y a la mera hora quedó Trump. Pero pensemos que esta vez se mantendrá verdadera la tendencia. ¿Qué esperaría en materia de comercio exterior si es que Biden gana? Fíjate que si gana Biden, han dicho que se espera que mejoren las relaciones exteriores y políticas de comercio exterior, ya que serían menos agresivas. En caso de que continuara Trump, se considera que podría incrementar el American First. En días pasados, Kenneth Smith, que es un ex negociador del Tratado de Libre Comercio, señaló en una entrevista con un periódico mexicano que los temas vinculados al comercio exterior son poco populares ante el electorado demócrata, ya que suelen ser muy cuidadosos en cuanto a que pueden tener algunas posturas que generen enemistades con algunos sindicatos o algunos votantes de bajo nivel educativo. Por eso, para este especialista, Kenneth Smith, ha considerado que el candidato más moderado sería Biden en cuanto a materia de comercio se refiere. Es poco probable que se busque una renegociación del TEMEC con México. Más bien se enfocarían en que las autoridades mexicanas cumplan con lo establecido en el acuerdo. Durante la presidencia del presidente Obama, él fungió un papel como vicepresidente y apoyó en todo el momento el proceso de negociación del TEMEC. Él siempre enfatizó mucho el tema del comercio justo. Así es que, aunque hay un cambio de gobierno, no se espera que haya grandes cambios en comercio internacional. Opinan los analistas que el TEMEC quedará todavía por mucho tiempo. Qué interesante su buena perspectiva de lo que podría esperarnos con ambas opciones. Cambiando de tema, yo también me quedé intrigado con el Cine Cosmos. ¿Qué nos cuentas de este proyecto? El Cine Cosmos, como bien decíamos, es un cine que está por la calzada México-Tacuba, más o menos por donde está San Cosme. Fue una de las salas cinematográficas más grandes. Casi fueron 5,000 butacas cuando se inauguró. Se inauguró en 1946, pero un incendio al día siguiente lo destruyó. Y fue hasta 1948 cuando hay una reinauguración con la película de Agonía de Amor de Alfred Hitchcock. Y a los pocos días se les ocurre a los propietarios lanzar las matines. Son estas funciones dobles en donde una de las principales películas o la primera película que se proyecta aquí es una película de Tintán y su carnal Marcelo, llamada Música, Poeta y Loco y El Niño Perdido. El cine obviamente se abarrotó y fue un éxito total, y de ahí que se considera como parte de la historia de México las matines del Cosmos. Ahora este cine se convierte en el faro. Hay diferentes faros en México que son fábricas de artes y oficios. El avance de esta obra está en un 75% y se espera que esté aproximadamente en noviembre.
Será sede de la Orquesta Típica de la Ciudad de México y tendrá, entre otros espacios, una escuela de artes escénicas y circenses. Es un museo dedicado también al movimiento estudiantil. De 1971 tendrá un mural en esta parte. El espacio tiene una estructura de acero que soportará un foro. Habrá salones de clases y un salón alto flexible. También contará con un lobby, una galería y aulas para clases teóricas. La fachada del Cine Cosmos, esto es algo muy importante, a los que nos gusta la arquitectura, se va a conservar, así como el letrero original y algunos de los grafitis. Pasan, no sé, algunos de ustedes por ahí hace algunos años, la fachada estaba llena de grafitis, se van a conservar algunos, y el diseño estará a cargo del arquitecto Enrique Nord. Fíjate que el pasado 7 de julio, en un recorrido que hizo la jefa de gobierno, destacó que la inversión de este proyecto es de 220 millones de pesos. Así es que pues es una lástima que no todos los cines y edificios abandonados tengan esta suerte, pero también es una suerte que lo haya tenido el cine. Qué interesante, Sue. De verdad me alegran mucho este tipo de proyectos de restauración y de formar comunidad. A mi punto de vista siempre son muy bienvenidos, sobre todo como estos que están diseñados utilizando estructura de acero. Y hablando de acero, como si no fuera el objetivo del programa, hoy les voy a platicar de golf. Y primero que nada debo admitir que soy la persona menos capacitada para hablar de este tema. Creo que un mucho mejor candidato para hablar de esto sería Lucas de Rocha, que algunos de ustedes pueden conocer, un personaje que trabaja también con nosotros. Pero como no está, me toca a mí hablar de este tema. ¿Golf, Carlos? Yo no sabía que el golf era un deporte. ¿Qué tiene que ver este deporte con el acero? Si habláramos de Pasto o Escocia, a lo mejor me haría más sentido. Pues tal vez no se te ocurrió ahorita, pero parte fundamental del golf son las herramientas que utilizan para pegarle a la pelotita, los palos de golf. Y ahí es donde tenemos la conexión a la pregunta de esta semana. La pregunta sería, ¿sabían que los profesionales del deporte siguen escogiendo sus palos en este material, aún existiendo nuevas alternativas sumamente sofisticadas? O sea que en realidad hay otras alternativas. Pensé que solo se fabricaba de un solo material. Pues fíjate que desde el siglo XIX el acero se ha utilizado en los palos de golf debido a sus buenísimas propiedades de durabilidad, de resistencia y también de desempeño. Y conforme el deporte evolucionó, los fabricantes de palo de golf comenzaron a innovar con diferentes materiales como el grafito o el titanio, con la finalidad de conseguir un mejor desempeño. Y aún con estas propuestas con materiales innovadores, los palos de acero los sigues viendo aparecerse en el más alto nivel con los profesionales. Pero la pregunta sería, ¿por qué los profesionales siguen favoreciendo los palos de golf de acero? Y como siempre, hablemos un poquito de historia, solo que esta vez no me voy a ir a historia tan antigua, vamos a hablar de historia mucho más reciente. En la primera mitad de los años 2000, muchos de los profesionales cambiaron sus palos de golf para tener caña de acero. Y voy a explicar un poquito las partes principales del palo. El término caña es simplemente la parte más delgada del palo que une la cabeza, que es lo que golpea la pelota con el agarre, que es el nombre que se le indica a lo que sostienes, donde sostienes el palo, también conocido como grip. Entonces son tres partes: el grip, donde lo sostienes; la caña, que es el tubito que va hasta la cabeza; y la cabeza, que es lo que le pega a la pelota. Y como les decía antes del breviario, los profesionales comenzaron a cambiar la caña de acero por cañas de grafito. Sin embargo, algunos grandes como Jimmy Walker recientemente están decidiendo regresar a palos de golf con cañas de acero, las cuales aseguran que tienen una mejor sensación que otros materiales. Y esto de la sensación tiene mucho que ver con, cuando lo ponemos en términos más científicos, la sensación tiene que ver con la resonancia de los materiales. Los palos de golf con caña de acero experimentan este fenómeno de resonancia cuando le pegan a la pelota, lo que hace que estas ondas de choque del golpe de la pelota viajen a través del palo hasta el agarre o el grip, donde el golfista puede sentir si le pegó bien a la pelota o si le pegó mal. Este sentimiento es fundamental para los profesionales para saber si le pegaron en el que ellos llaman sweet spot, el centro de la cabeza del palo. Y es un feedback que necesitan para saber qué tan acertados van con sus golpes. El grafito, en cambio, que es este material que se empezó a proponer a mediados de los años 2000, absorbe la mayor parte de estas vibraciones y no permite tener esta retroalimentación del golpe. Charlie, pero aparte del acero, también hay otros metales que también tienen buena resonancia y son más ligeros, como el aluminio. ¿Por qué no utilizan? ¿Favorecen a estos? Pues es muy buena pregunta. Sí, es correcto. El aluminio también transmite las ondas de choque muy efectivamente. De hecho, mucho más que el acero.
Pero ahí también está el gran problema. Tú quieres tener retroalimentación del golpe en tu mano, pero no quieres sentir el golpe en tu mano, ¿me entiendes? Es decir, el aluminio lo transmite también que te puede llegar a doler, mientras que el acero es este punto medio y el grafito lo disipa y hace muy difícil de sentir lo que está pasando. Otro punto importante es que un jugador profesional o de buen nivel en promedio le da 72 golpes para completar el campo. Ya un jugador no tan bueno como Lucas tendrá más de 100 golpes para hacer lo mismo. Imagínense cómo va a terminar la mano de Lucas si utilizara los palos de aluminio. Y otro punto importante es hablar del peso. El peso también es algo que han buscado mucho los profesionales, disminuir el peso de los palos de golf, pero es un tema medio controversial. Si bien un palo más ligero como los de caña de grafito pueden alcanzar mayores velocidades durante el swing, muchos de los profesionales prefieren tener un palo con un poquito más de peso, lo que les permite controlar mejor la dirección. Entonces es como ese dicho que dicen, de nada sirve mucha potencia si no la puedes controlar. Esto es lo mismo. Otra gran ventaja es que, y es una ventaja más cercana al público general, es que a la mayoría de los profesionales yo creo que ni les interesa, pero hay uno que otro que sí. Pero gracias a la construcción en acero al carbono cromado, los palos de acero tienden a durar por décadas. Tú te puedes encontrar palos viejísimos que siguen funcionando perfectamente. Y esto que les digo que a la mayor parte de los profesionales tal vez no les importa, es porque están patrocinados y pueden cambiar de palos pues cuando quieran, ¿no? Básicamente. Pero hay algunas excepciones y hay una gran excepción que la de Tiger Woods. Este nombre que seguramente hasta tú, Gabriel, lo conoces, el cual famosamente lleva jugando con el mismo putter de Scotty Cameron Newport 2. Es un putter de acero inoxidable alemán y lleva jugando con este palito desde 1999 y lo ha utilizado en 14 de sus 15 campeonatos. Creo que ya hemos entendido un poco de esta parte llamada caña, pero lo que no hemos hablado es de la parte llamada de la cabeza de los palos, que es realmente la que le pega a la pelota. ¿Qué nos puedes decir de esta parte, Max? Pues al igual que las cañas, gracias a que el acero inoxidable puede moldearse en muchísimas formas diferentes, también ha sido utilizada en las cabezas por mucho tiempo. Una innovación reciente fue la adición de un inserto sumamente delgado de acero martensítico en la cara de la cabeza de los palos. Y voy a hablar un poquito del acero. El acero martensítico es un acero de ultra bajo contenido de carbono, lo cual se logra mediante la exposición del acero a sesiones sumamente largas a altas temperaturas y resulta en un acero de ultra resistencia y baja carbono. ¿Y eso qué significa? Es muy resistente aun cuando se forman láminas muy delgaditas de él, y más importante que eso, resiste muy bien la formación de grietas. Añadir este tipo de acero en la cabeza de un palo de golf actúa como un trampolín, enfatizando el efecto de rebote de la pelota y a su vez incrementa la velocidad. Este tipo de acero es sumamente popular para formar parte de las cabezas, ya sea en la cara o en alguna otra sección, y permite la formación de palos híbridos con propiedades muy singulares. Y conforme el deporte avanza en el mundo, pues cada vez tenemos tecnologías más novedosas para crear una diferenciación de los demás, y la verdad es que a mí nunca deja de sorprenderme que el acero sigue estando presente y se sigue innovando con este material tan flexible. Vos, qué interesante, la verdad es que aprendimos mucho más del golf y principalmente de los palos de golf, hasta ganas de jugar me dan. Sí, Charlie, qué interesante, la verdad es que has cambiado por completo lo que yo pensaba anteriormente de este deporte. Esperemos que algún día de estos Lucas nos invite. Yo lo catafixiaría una estatua por una invitación al campo de golf, sin duda alguna. Yo creo que sí va a acceder a eso. Y pues esta fue nuestra muy corta cápsula de esta semana. Espero que les haya gustado y quise hacerla un poquito más corta porque tengo muchísimas preguntas que hacer para nuestro invitado esta semana, el cual no hemos presentado en todo el programa. Su, ¿por qué no nos haces este gran honor? Gracias, Mos. Pues me gustaría comenzar con su lema profesional y de vida, el cual es Thinking Green. Hace 33 años fundó la firma Picciotto Arquitectos y obviamente con esto deberíamos saber de quién estamos hablando, del reconocido arquitecto José Picciotto, el cual tiene una larga trayectoria pensando en verde, mucho antes de que se pusiera de moda con todas estas certificaciones. Su firma desde los comienzos ha sido pionera en la innovación, la bioclimática y la sustentabilidad, es pionera en la implementación de la eficiencia energética y ha generado nuevos modelos en cuanto a cómo se deben de crear edificios eficientes, rentables, estéticos y funcionales. José ha sido invitado a impartir diversas conferencias nacionales e internacionales en las universidades más prestigiadas del país,
Ha participado en proyectos de la Comisión de Cooperación Ambiental, la CEC, es miembro activo de la ULI, la Urban Land Institute, colaboró en la creación del documento Edificaciones Sustentables en América del Norte, asistió a la Cumbre del Cambio Climático COP16 y a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ADI, entre otros. También ha participado en múltiples concursos nacionales y en el extranjero también, y ha sido acreedor a distintos premios y reconocimientos, como el premio PANI en 2 ocasiones, otorgado por la Universidad de Anáhuac del Norte, el segundo lugar en el Premio Nacional al Edificio Inteligente en 1994, otorgado por el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente, la EMI, y el tercer lugar del Premio Nacional de Ahorro de Energía en 1996, otorgado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. Y como pueden ver, tendremos muchos temas en el cual podemos hablar con José. José, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar de nuevo con el equipo Gerdau, con el que hemos venido colaborando de una manera muy dinámica y muy interesante en estos últimos meses, y pues muy contento de estar con ustedes. José, es un placer tenerte con nosotros aquí en nuestro programa de Hablando en Acero. Sí, ya hemos tenido algunas intervenciones, he tenido la oportunidad de escucharte presencialmente y también de platicar contigo de cosas diversas, y para mí eres una persona bastante interesante. Con una tan extensa y reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, ¿te imaginaste alguna vez al empezar tu carrera todos los éxitos que has tenido? Pues creo que no te generas una expectativa más que lo que sigue, ¿no? Entonces creo que ha sido, si le llamamos éxito a poder tener una cadencia constante en el trabajo, en lo que nos gusta, que es la arquitectura, que es el diseño, que es todas las diferentes ramas y especialidades que componen la labor del arquitecto, pues estamos, la verdad, me siento muy afortunado y siento que encontré la forma en la que me gusta vivir, y que pues le atinamos, ¿no? a la profesión, que una profesión del arquitecto es pues más, es esto, ¿no? Una forma de vida con múltiples aspectos, ¿no? Entonces yo que pues sí, las recompensas han venido, también han costado mucho trabajo, muchos contravientos, pero pues acá estamos. José, me llama mucho la atención, como dices, mantener esta cadencia, ¿no? A lo largo de la trayectoria, y vaya que se ha mantenido. Algo que siempre me ha llamado la atención de los arquitectos es esta diversidad que tienen para adaptarse a diferentes cosas, ¿no? Un arquitecto para mí es un montón de carreras mezcladas en una sola. Y a mí me interesa preguntarte, ¿cómo fue este acercamiento tuyo con la arquitectura? ¿Qué significa para ti ser arquitecto? Pues sí, no tienes razón. La arquitectura es un entrenamiento muy formativo, ¿no? Te da para muchos aspectos, ¿no? Desde la esencia de lo que es la profesión del arquitecto, que es que tienes que organizar muchas disciplinas y muchas tareas a muchos profesionistas hacia un solo frente, que es un proyecto de cualquier tamaño, obviamente. Yo veo que es una profesión muy completa, que te permite ver la vida de muchas formas, de muchos ángulos, ¿no? Y que también el arquitecto tiene la capacidad de dedicarse a diferentes especialidades, no nada más a diseñar o no nada más a dirigir una construcción. O sea, te da para moverte en diferentes ámbitos, lo que a lo mejor otras profesiones son muy enfocadas, ¿no? Aquí te abre un abanico, por lo mismo de eso de que pues la definición de las definiciones originales del arquitecto es ser un jefe en forma. Digo, no por ser pero es una traducción que más se relaciona con un organizador, con un como lo decía don Pedro Ramírez Vázquez, un gran orquestador, un gran director de orquesta que organiza diferentes cosas. Entonces es una
forma muy particular, ¿no? de afrontar inclusive los diferentes problemas, ¿no? Porque le encuentras diferentes ángulos de solución. José, muy cierto lo que dices. Y fíjate que hablando un poco de tu trayectoria, hemos visto que la eficiencia energética y de sustentabilidad ha sido un sello de tu obra. ¿De qué manera comienza tu inclinación por esta línea arquitectónica? Mira, en el año 90 empezamos con un proyecto, no de mucha importancia, de un tamaño muy importante, que es un edificio de oficinas que está en Polanco. Nosotros ya veníamos estábamos en una escala mucho menor de proyectos, que es las residencias, vivienda vertical de baja altura y nada más. Muy, muy temprano en nuestra práctica se nos presenta este proyecto, y por iniciativa propia, por curiosidad que tenemos, siendo, pues ahora sí que con la enjundia y con las ganas que te da el estar en tus primeros años de arquitecto y te cae un proyecto tan grande. Curioso que no había ninguna regulación, estamos hablando del año 90, ninguna, y hasta hoy apenas, ¿no? Hasta hace pocos años, pero no había ninguna regulación que tenía que ver con el consumo de energía. Nadie hablaba de ello, ¿no? O sea, daban por hecho que a una casa o a un edificio le ponías focos, le ponías equipos y tenía que funcionar así. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, en un contexto climático, aquí en la Ciudad de México, donde empezamos a trabajar, veníamos haciendo otra tipología de menor escala, donde el clima es tan benévolo que no había ningún tipo de principios, ni siquiera en la universidad nos habían enseñado ningún tema que tuviera que ver ni siquiera con el aislamiento térmico, me refiero, con el aislamiento acústico también. O sea, ese tipo de regulaciones hasta hoy en día no están, digamos, amarradas con el día al día de los proyectos. Hay otro tipo de regulaciones que les dan más importancia, ¿no? Que a lo mejor son igual de importantes las del aislamiento, para que tu edificio sea muy eficiente en sus consumos de energía, pero como también aquí el clima es tan benévolo que abres una ventana de un lado y del otro, ventilas la casa y ya lo resolviste, ¿no? Esa es la creencia. De hecho, yo creo que el origen del patio en nuestra arquitectura colonial, que le llaman, o en la herencia de la arquitectura, de las arquitecturas españolas que fueron llegando a México, que todo, hasta mediados del siglo XX todavía en la Academia de San Carlos les enseñaban que había que copiar los órdenes clásicos de la arquitectura, y eso era copiar y copiar y copiar lo que se hacía en otras partes, ¿no? El origen de esos patios tienen que ver con el clima de la ciudad. Es muy caluroso de día y de noche es más, tarde-noche ya es más fresco, ya tiene vientos, pues lo hace mucho más confortable. Si te vas todavía más para atrás, la Ciudad de México está fundada en el lugar equivocado. No hay un río, no hay una llegada de mar, hay que cruzar las grandes montañas para poder llegar al valle. ¿Qué es lo que, y esa es independientemente de qué es lo que hayan decidido y por qué fundar aquí una ciudad, yo creo que el clima fue un factor muy importante para que esta ciudad exista donde está el día de hoy. Es una ciudad muy equilibrada durante todo el año, aunque llueve mucho la mitad del año, pero pues no es tema, no hay extremos como en otras partes, ¿no? Entonces, con este poquito de historia nos venimos al siglo XX, XXI, y pues vemos que no hay regulaciones en ese sentido, y por iniciativa propia, viendo ahora sí que como en la Academia de San Carlos, ¿qué estaban haciendo en Europa, ¿no? O sea, ¿por qué estaban haciendo edificios? ¿Por qué la eficiencia energética? ¿Por qué las pieles protectoras del exceso de calor? Y el aire acondicionado no era parte de la forma de trabajar, pero como se nos presenta un proyecto para un edificio muy moderno de oficinas,
donde el aire acondicionado tiene que jugar un papel muy importante, donde es una caja sellada. Bueno, pues hay que ver y empiezas a juntar todos tus puntos y lo que quieres es tener un espacio con muy buena iluminación, que no tenga esos vidrios espejos que pues sí, te refleja el rayo infrarrojo, pero pues te hace una cueva que tienes que prender foco desde las 8 de la mañana y lo que te ahorraste en enfriar el edificio te lo estás consumiendo en focos, ¿no? Entonces ahí había una discrepancia y fue muy empírico, fue muy de iniciativa propia y de entender por qué hacían lo que estaban haciendo en Europa, pero en Europa te das cuenta de que no tienen petróleo, su costo de energía es muy alto, tienen que buscar la eficiencia, tienen que buscar el confort, si hay regulaciones, entonces empiezas a traer, a extrapolar, bueno, pues es que eso lo debe de contener una construcción de lo que sea. Entonces ahí empezó la inquietud, y fue más por eso, por inquietud, por iniciativa propia, que empezamos a meternos en este mundo del por qué, ¿no? El por qué ponerle protectores solares a las fachadas, por qué buscar vidrios totalmente transparentes para que entre más luz. Y ahí te vas conectando con todos los sistemas, te vas conectando ya con todas las cosas. Y bueno, porque no es una fórmula finita esto de la sustentabilidad, ni de nada, esos son apellidos y adjetivos que le han puesto a la arquitectura, cuando la arquitectura debería ser completa desde el origen. Y así nos fuimos ya sofisticando más en los siguientes proyectos. Pero ya hoy hay herramientas de certificación, ya hay guías, ya hay Biblias, cuando todo es un tema de diseño, ¿no? O sea, ya se hizo, ya se le dio como con una cultura aparte a la bioclimática, a lo verde, a lo sustentable, cuando la arquitectura en sí misma es una y debería seguir siendo una, ¿no? Pero esa es la forma en la que identificamos eso y sí hay dos cosas que me preocupan de todos estos temas de la eficiencia energética. Una es esa, el consumo energético que te va llevando a otros beneficios dentro del proyecto que en automático suceden, ¿no? O sea, si haces muy bien iluminados los espacios, los haces confortables y entran ahí los aislamientos, la piel del edificio como una parte activa, los materiales, las orientaciones, que es increíble, ¿no? O sea, la arquitectura moderna sí nos enseñó, cuando Mies van der Rohe nos da la lección del marco rígido, de la piel de vidrio transparente y ligera, y que la estructura pues ya no está en la fachada, ya está dentro de unas columnas y en unos marcos, pero ¿y las orientaciones, papá? ¿Qué pasó? Las 4 fachadas están diseñadas de la misma forma, están acabadas de la misma forma para las 4 diferentes orientaciones. Esa es mi parte crítica a la arquitectura moderna, tan radical, ¿no? O sea, como que se les olvidó lo otro por lo otro. Entonces hay que tener un tema de equilibrio ahí, y es por eso, ¿no? Que ahora no lo entendemos más que de esa forma, de poder, de lo que es palitos uno, ¿no? Orientaciones, sol, viento, ¿no? José, muchas gracias por esta lección, la verdad, de todo lo que tú has hecho, y me encanta escuchar que pues fue empírico, ¿no? Pensar y por qué se hace de esta manera y cuestionar lo que está sobre la mesa y lo que está trabajando en el día de hoy. Creo que esto de pensar afuera de la caja es lo que distingue a personajes como lo eres tú, ¿no? Y también alineándome con este tema de pensar afuera de la caja, yo conozco de tu obra que desde un principio tú trabajaste con estructuras de acero o con edificios diseñados más con acero en vez de métodos convencionales o a lo que el país estaba acostumbrado en ese momento. ¿Qué significa para ti este binomio de arquitectura y acero? Pues mira, como lo hemos platicado de una manera muy, muy sabrosa en el por qué el huevo o la gallina, ¿no? Que es primero, ¿no? Cuando decides construir un edificio, en temas de la estructura con la arquitectura, ¿no? Entonces yo creo que no son dos cosas que las tienes que ver de manera separada, sino tienen que las ves como una sola tarea, y aquí entra el procedimiento constructivo. Entonces yo creo que el procedimiento constructivo que empezamos precisamente con este proyecto del que les estaba yo hablando, era o sí hacerlo
con estructura metálica. Y aquí empezamos a entender cómo un proceso constructivo sensato donde raye la economía, obviamente que vas a querer que sea lo más económico, lo más seguro, porque fue post-sismo del 85. El sismo del 85 cambió para bien la óptica de cómo construir en la Ciudad de México. Hay grandes sucesos naturales que hacen estas disrupciones, estos cambios trascendentales en las historias, y el sismo del 85 fue uno de ellos, ¿no? Entonces empezamos a hacer el edificio hasta en el año 90-91 con un procedimiento constructivo de sistema top-down. El tema obligado era hacerlo obviamente con estructura metálica. Esa fue la razón por la cual rompimos el mito. Inclusive nosotros pues éramos muy jóvenes y se acercaban gente ya de más, ahora sí que de más edad y más experiencia. Oye, ¿y por qué lo estás haciendo con estructura metálica y no con concreto como normalmente lo hemos hecho? Y le digo, bueno, pues porque sí funciona. No, yo no entendía por qué no, por qué sí, sino que era lo que realmente se necesitaba. Y ahí es donde entendimos y donde me aficioné fuertemente, y nos encanta el binomio del proceso constructivo de la mano del diseño arquitectónico. Entonces ahí es donde entra la sensatez de qué materiales vas a usar, y ahí la combinación del acero y el concreto también lo entendimos, porque los marcos y todo el sistema horizontal de tensión, pues es mejor trabajarlo con la estructura metálica y las columnas revestidas en concreto para hacer esa combinación en una zona. Estamos hablando de la Ciudad de México por el tema sísmico, ¿no? Y ahí le sumas rapidez, le sumamos versatilidad y le encontramos las grandes o diferencias o ventajas. Yo no quiero decir que uno es mejor que el otro, yo creo que hay que usar los materiales para de la manera más sensata para lograr la tarea. O sea, yo pensaría que en temas de versatilidad me ha tocado en el proceso de la construcción de los edificios que hay cambios, ¿no? Siempre va a haber cambios. Cambios de altura, cambios de espacios, abrir, cerrar, mover, y con la estructura metálica hemos encontrado que yo le he llamado hasta que es como hacer edificios con plastilina, porque le cortas de aquí, le cortas allá, refuerzas y creces un piso y luego te mueves para el otro lado. Nos ha pasado. Es mucho más fácil hacer ese tipo de cambios. Muy bien, José. Qué bueno que mencionas esta parte de los beneficios. Sabemos que cualquier sistema constructivo tiene sus pros y sus contras, pero en particular me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona en tus proyectos el tema de la sustentabilidad con la arquitectura, construcción en acero? Pues mira, a los materiales, y es algo que yo creo que todavía estamos lejos de que lo puedan valorar, ojo. Sabemos que los materiales tienen ciertas calificaciones ecológicas, de huella de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el acero está calificado en sentido positivo. El aluminio a veces está, curiosamente, aunque es altamente reciclable, pero genera demasiada energía para su fabricación, entonces su calificación es menor. La madera es muy alta porque es altamente, la puedes reponer de manera natural sembrando más árboles. Entonces el tema del acero, por ende, creo que está en un punto de equilibrio favorable, también dependiendo de dónde lo fabrican, porque si lo fabrican en Canadá y lo transportas a Argentina, pues como que a veces ya pierden, ¿no? Pero localmente está mejor calificado, que contamina menos, porque nada más es en su fabricación en unas zonas específicas donde lo estás fabricando, pero en la construcción no contaminas, y el cemento contamina en su fabricación. Entonces, yo creo que el acero es un material muy equilibrado en ese sentido. En ese tema, ahora sí, volvemos al tema de las certificaciones y de los puntajes y de todo esto, que yo tengo mis asegúnes, eso sería tema de otra plática, pero yo creo que es un material muy, muy favorecido. Además de que en su montaje, sobre todo si lo haces atornillado, su contribución en contaminar localmente pues es casi nulo, ¿no? Nada más la energía que usas para montar y para atornillar.
Ese es, nunca he entrado en detalle así de los materiales, pero sé que por ahí está el tema, ¿no? Oye, José, y una pregunta. Sabemos que tienes toda la experiencia en proyectos sustentables. ¿Cuál consideras que es el reto más importante para llevar a cabo más proyectos sustentables en la Ciudad de México? Yo creo que el reto más grande que ha habido desde el origen es la cultura y la educación sobre el tema, la conciencia. Porque esperamos de que tengamos una regulación y que ya cumplimos con la regulación y ya con esto estamos salvados. Yo lo veo más en ese sentido, ¿no? En la conciencia y en la cultura de todas las partes, de todos los actores en un proceso de cualquier edificio, ¿no? El cliente, el arquitecto, etcétera, etcétera. Sin esperar que las regulaciones te lo obliguen, sino que lo hagas por sentido común, por contribuir con el medio ambiente y por hacer que tu cliente gaste la menor cantidad de dinero operando su edificio. Así de fácil, o sea, que su recibo de luz llegue lo más bajo posible, que en el caso del agua consuma la menor agua posible, si es que hay reciclajes, tratamientos, aprovechamientos, y si gastas poca energía, quiere decir que el edificio está equilibrado, que es confortable, que no estás requiriendo de prender ya sea la calefacción o el aire acondicionado, en el caso de que lo tuvieras, o prender demasiados focos si está bien iluminado. O sea, no vas a dejar de instalar todas esas herramientas de confort que ayudan al confort, pero si logras que gasten el menor dinero en la operación, es donde viene el éxito del proceso. Es como tu coche. Tienes un supercoche de 6 cilindros con un muy buen caballaje, pero pues te consume poca gasolina porque está muy bien diseñado. Pero cuando requieres el aire acondicionado, lo prendes. Y cuando requieres potencia, la tienes, pues necesitas rebasar el camión de enfrente. Es exactamente lo mismo. Entonces, ese es el tipo de equilibrios que debemos de buscar. O sea, sí, la arquitectura pasiva puede existir, debe de existir, y tenemos las condiciones para hacerlo. Que tenga equipos instalados por si se necesita, también. No estás en contra, pero lo vas a usar lo menos necesario, ¿no? Y la capacidad instalada va a ser mucho menos, entonces los costos sí se bajan. No es que estás poniendo la misma potencia de equipo para poder climatizar un espacio con una o con otro diseño. Igual vas a hacer un equipo mucho menos robusto, ¿no? Y costó mucho menos instalarlo y te va a costar mucho menos operarlo. Perfecto, José. Qué interesante hablar de este tema. Sin duda alguna es un tema de cultura en el cual también la sociedad debemos de estar involucrados para que tener mejoras en este tema de medio ambiente. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu fuente de inspiración al momento de diseñar un nuevo proyecto? La fuente de la información que tengas, el programa arquitectónico, para quién vas a trabajar, qué es lo que vas a hacer, cómo está el terreno, cuál es el emplazamiento, las orientaciones, toda esa información. O sea, es desde, me estoy yendo a una fuente de inspiración mucho más racional que la poética que a lo mejor puede venir luego, que si nos inspiramos en una forma de tal cosa, pero nuestro approach, nuestro ataque de origen para domar el proyecto es con mucha información racional. Hay una teoría de Ken Yang, de este gran arquitecto, que habla de que en un terreno ya designado, lo que ahí va a existir ya está predestinado por la información y por las condiciones climáticas de entorno, de contexto y etcétera, que nada más hay que llegar a esculpir o a descifrar o a decodificar la información que ahí hay, ¿no? Entonces es un approach muy racional, porque tienes muchas limitantes y esas limitantes son las que te ayudan a formar ese proyecto. El procedimiento constructivo incluido, o sea, las condiciones de orientaciones, etcétera. Esa es la forma como la puedo resumir después de analizar cómo es como le acostumbramos, porque nunca lo pensamos hacerlo así, sino es como que ya se nos dio una condición de así lo hemos ido hablando. Y hablo en plural porque pues, somos muchos, ¿no? Somos un equipo, hay muchos involucrados, cada quien a sus opiniones, pero como que ya lo tenemos muy, como que así se nos ha dado. José, qué interesante y muy diferente de lo que normalmente yo traigo en la cabeza de los arquitectos. Siempre pienso más en arte que
en decisiones tan racionales, pero obviamente que me imagino eso debe de ser, porque si no tienes toda esta información y puedes tomar estas decisiones racionales, pues por más imaginación que tengas y más artístico que seas, pues no va a funcionar el proyecto, ¿no? Me gustaría cambiar un poquito de tema y hablamos ya ahora mucho de toda tu trayectoria, de cómo enfocas tu proceso, cómo has avanzado en esto de la sustentabilidad, pero me gustaría conocer un poco más a José Pichotto en lo personal. ¿Cuáles son tus hobbies? Ya nos hablaste un poco de la bicicleta, pero ¿qué más te gusta hacer en tus tiempos libres? Bueno, sí, efectivamente la bicicleta ha sido un canal de distracción y de ocupación y de inspiración. Ahora sí que hablabas de inspiración, es un espacio donde pues pasas tantas horas, a veces solo, que te da tiempo de meditar y de que se te ocurran buenas ideas. Y fuera de broma, ahí es donde se ocurren muchas ideas. Digo, porque hacemos la bicicleta de ruta, que te lleva mucho tiempo, vas y lo hacemos de fondo, hacemos paseos muy largos y te da mucho tiempo de meditar y estar contigo mismo y vas pensando, y sí, he encontrado soluciones ahí en muchas ocasiones. La misma arquitectura me es un hobby muy, muy importante, o sea, leemos mucho, o sea, estoy al tanto como parte de la forma de vida, y básicamente esos son mis dos hobbies principales, además de dedicarle tiempo a la familia, que crece cada vez más, afortunadamente y de buena forma, y a la lectura de muchos otros temas. O sea, me gusta estar enterado de todos los temas de actualidad. Entonces en eso pasamos el tiempo. Y un hobby muy interesante que ojalá y lo podamos compartir muy pronto es el vino. Nos ha dado una afición muy, muy intensa por este tema que descubrí pues no hace tanto, y lo encuentro algo fascinante. Y luego el binomio del vino con la arquitectura, cómo se ha dado, cómo ha hecho sinergias, es una cosa bien interesante en el interés de visitar los lugares que tienen de viñedos con diseños arquitectónicos importantes. Cada vez hay más. Es fascinante este tema. Qué interesante. Justo en no sé si fue el primero o segundo programa, platicamos de unos viñedos en Baja California, que ahora no me recuerdo el nombre, que tienen Acero Corten en Las Cabañitas, que es un viñedo y aparte tiene un hotel, boutique. Correcto. Y precioso lugar. Sí, ahorita no recuerdo el nombre porque creo que inclusive cambió de nombre, pero sí, ya sé de cuál dices. Sí está. Y sí, definitivamente ese hobby hay que compartirlo, ¿no? Con los amigos. Aparte de ese, yo comparto contigo, y al principio, cuando te hice la pregunta, mencioné que ya nos habías hablado de la bicicleta. Eso fue porque al principio del programa estábamos platicando un poquito de eso, pero yo también comparto ese hobby y ese ejercicio de reflexión que tienes cuando vas solo y vas sufriendo en una subida enorme y que no te da la vida. Yo también lo he tenido, ¿no? Y justo es en esos momentos que te pasan 1,000,000 de cosas diferentes por la cabeza, y si no te pasan esas cosas, estás gritando que el aire, que la subida, que si la velocidad no está perfecta. Entonces te tienes que concentrar en algo más que no sea la bicicleta, porque si no te vuelves loco. Desafortunadamente, ahora me gustaría quedarme hablando más de esos temas del buen vinito y unas buenas rodadas en bicicleta, pero se nos ha acabado el tiempo. Me dio mucho gusto conocer un poquito más a fondo a José Pichotto. Me queda claro tu gran trayectoria y cada vez que platicamos contigo podemos pasar muchísimo tiempo hablando de 1000 cosas, proyectos, la actualidad. Y ahí es cuando se reflejan todos estos hobbies que tienes, ¿no? Porque da mucho de qué platicar. Te agradecemos muchísimo tu participación y pues esperamos verte próximamente. No, pues cuenten conmigo y poder enriquecer este tema y más adelante hacerlo hasta con más colegas. Y yo creo que estos tiempos de pandemia, como lo decía un amigo mío, consultor financiero, me dice, lejos de verlo como un año perdido, yo creo que nos ha dado tiempo de recapacitar y reflexionar sobre muchos temas que no nos había dado tiempo de ponerse como stand-by, ¿no? O sea, o medio stand-by, ¿no? Pero yo le veo que que hay muchas cosas que podemos aprovechar y capitalizar en estos tiempos. José, muchísimas gracias por tu tiempo, te agradecemos muchísimo.
ahí ya estaríamos platicando ahora posteriormente de organizar una plática del vino y la arquitectura. Sería interesante hablar de algo por aquí, por ahí. Pero bueno, muchísimas gracias, José, te agradecemos mucho. Gracias también a Fer, porque gracias a que él no está aquí, estoy yo. Regularmente yo no hago el programa, pero Fer está ahorita de vacaciones. Y a ti, Susi, por todos tus datos, y Carlos, por invitarme también a participar en el programa. Ojalá que se pueda repetir, y hasta la próxima. Muchas gracias al arquitecto José, gracias también Mos y Gabriel, y recuerden que juntos moldeamos el futuro.